Sí, profe. Bueno, vamos a hacer el recuperatorio el jueves próximo. Tienen que asistir solamente los que recuperan. Los que aprobaron no tienen que conectarse. ¿Entendió? Jueves ¿Será próximo, la misma modalidad? No sé, vamos a ver qué va a ser. Vamos a pensar. jueves próximo, este jueves que viene. El próximo jueves. Ok. Iba a ser el lunes, pero vamos a dar un poco más de tiempo. Cuestiones que vi en los parciales, donde había alumnos que cometían el mismo error que era evidente, que era de copia y pega, que no sé de dónde lo sacaron, porque utilizan términos que no hacen inclusive al derecho argentino, en algunos casos. En otros casos, el corte y pega era tan burdo que hasta tenían tipos de letras distintas, los parciales. Eso un punto. Otro punto, para mí está respondida correctamente la pregunta cuando se responde correctamente en su totalidad, no parte de la pregunta bien y parte de la pregunta mal. Y después hay preguntas que, si no las tienen bien contestadas, realmente no tienen el mínimo aceptable para seguir cursando. Más cuando se preguntó siempre sobre cuestiones que han sido dadas en clase. Siempre, siempre. Siempre las respuestas de las preguntas salieron de la boca de los profesores en clase. Por eso llama realmente mucho la atención. Así que espero que afinen un poco la puntería y ya vamos a pensar a ver si va a ser la misma modalidad u otra modalidad para la toma de parcial. Lo veremos con el doctor Miguel, con el titular, porque realmente a mí me desilusionaron bastante los parciales, inclusive los que tienen nota 4. En muchos casos, está bien, llegaron al 4, en otros llegaron arañando más del lado de menos de 4 que de 4. Entonces, habiéndolos visto los parciales con un ojo complaciente, así todas las notas realmente fueron bastante malas. Entonces, para recuperar, el próximo jueves. Los que no tienen que recuperar no tienen que concurrir a clase el próximo jueves. Los que tienen que recuperar, se les formulará la consigna correspondiente. Si reciben la consigna, los no recuperadores la ignoran. ¿Correcto? Pues si se consigna todo el curso, solamente va dirigida a los que tienen que recuperar. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno. A ver, yo tengo teóricamente todos admitidos, pero bueno, ténganme al tanto. Que se fije. Profe, Sí. A mí me llegó a mí nunca me llegó el parcial y me tuve que comunicar con un alumno, o sea, un compañero, y pedirle por mail, porque ese día se había caído justo WhatsApp todo, entonces estuve media hora pidiendo el examen y Se lo cayó, hice en media hora. ¿Eh? se cayó WhatsApp ese día, sí, Facebook, nada más. Sí. Mail Sí, funciona. pero el mail a mí no me llegó, entonces le tuve que preguntar a mi compañero si tenía idea de si le había llegado algo, tampoco me podía comunicar mucho porque tuve que buscar mails y nada, eso. O sea, ¿Y lo qué? pude hacer en media hora. Está bien, pero usted fue calificada. Sí, sí. O sea, yo lo Bueno, envié y lo hice en media hora, pero bueno, fue como muy poco tiempo. no le llegó, porque el mail fue enviado a todos al mismo tiempo. Sí, pero bueno, no sé. No, ¿Qué habrá no, pasado? bueno, calificada, listo. Habíamos comentado el tema de empresas familiares. Habíamos dicho que las empresas familiares son aquellas que son constituidas
por miembros de una misma familia, con la idea de que el producido de esa actividad empresaria también forme parte del sustento, o sea, el sustento de todos los integrantes de la familia, que inclusive la idea era perpetuar en el tiempo la actuación de esa familia, que todos los integrantes de esa familia, los actuales y los que vengan, también tengan como modo de vida o modus vivendi el producido de esa actividad familiar. No hay que confundir lo que es empresa familiar con pyme. Pequeña y mediana empresa no significa que es familiar. Hay pequeñas y medianas empresas que no son familiares y hay empresas familiares que no son pymes. De hecho, hay empresas familiares que son sociedades de 99, son sociedades abiertas que cotizan en bolsa. Disculpe, profe. Se escucha un poco mal, creo que hay algo del micrófono prendido. Bueno, si pueden apagar los micrófonos, por favor. Sí, es así, por ejemplo, no se equivoca. En Argentina, uno de los ejemplos es el que dijo de Mayo, Arcor. Hay otros ejemplos en Argentina e inclusive también a nivel mundial. En Argentina tenemos el grupo Bember, que eran los dueños de Quilmes en su momento, el grupo Sogma, Sociedades Macri, el grupo Fortabat, Loma Negra, el grupo Pérez Compán, el grupo Bungiborn. Son todas empresas de familia, aunque sean empresas abiertas. Después han ido incorporando management profesional, pero eso no significa que no sean empresas de familia. Hay inclusive otras empresas como Terrabus y el Banco Francés. Todas han sido en su inicios empresas de familia, por más que después puedan haber sido vendidas a otros capitales o incorporado capitales ajenos a la familia. Estas son empresas abiertas. Y las empresas de familia tienen características positivas y características negativas, como tantas otras, como las sociedades abiertas. Hoy, actualmente, hay sociedades que cotizan en bolsa, que hacen oferta pública, que siguen siendo empresas de familia. Aluar, FATE, hay muchísimas, Arcor, como dijo, Pagani. A ver, lo cierto es que se profesionalizaron, incorporaron management profesional y se abrieron al mercado y se abrieron al mundo. En realidad, lo que hacen es dejar en manos de ejecutivos profesionales la primera línea ejecutiva. Eso lo llevan adelante expertos profesionales que son reclutados fuera del ámbito familiar, más allá de que las tenencias accionarias sigan perteneciendo a las familias. Eso es lo que hacen las empresas de familia inteligentes, que tienen propietarios inteligentes. Otros no abren al management profesional y entonces, lamentablemente, con el tiempo su destino es el de desaparecer. Por los conflictos que suceden con los cambios generacionales siempre, ¿no? Se pueden llevar muy bien aquellos socios que son fundadores, pero luego, con el transcurso del tiempo, al incorporarse hijos y sobrinos, bueno, las habilidades comerciales no se transmiten genéticamente en muchos casos, sino que tienen que ver con las particularidades de cada uno de los que las detengan. Como les decía, el gran problema de las empresas de familia es la no profesionalización, el considerar solamente la aportación de apellido para incorporar a miembros de estas empresas, cuestiones que en definitiva traen distintos problemas en el día a día y en cuanto a la proyección de esa empresa. Es decir, ¿quién va a ser el que continúe, el que va a continuar o se hará cargo
de la dirección de la empresa, por ejemplo, cuando no estén los socios fundadores, aquellos que han tenido la visión, la habilidad, el empuje para constituir y desarrollar una empresa que en este caso es de familia. El cómo llevar a cabo esa sucesión es una de las cuestiones más importantes y críticas que le diría que se presentan en el 100% de las empresas de familia, siempre pensando en querer que esta empresa inclusive sobreviva a sus socios fundadores. Pero bueno, dentro de estas características negativas que podemos comentar de las empresas de familia, podemos hablar de alguna cierta rigidez que detentan los socios fundadores, un estilo autocrático de dirección, una exacerbación del poder del líder con respecto a sus decisiones, la falta de evaluación objetiva de la gestión de los subordinados por parte del líder, es decir, esa falta de objetividad está traducida en que tiene que evaluar la gestión de hijos y sobrinos, por ejemplo. Entonces, es muy difícil ser profesional y objetivo en esas circunstancias. También, de alguna manera, aventa o disuade a quienes quieren incorporarse a este tipo de organizaciones a tratar de desarrollar un plan de carrera en ellas porque ven que su techo ya se encuentra acotado, ya saben hasta dónde pueden llegar porque en definitiva ven que los puestos más jerarquizados están reservados a quienes porten el apellido de la empresa familiar. Bien. Para tratar de morigerar estas características negativas de las empresas familiares, digo, en este caso estamos viendo características negativas, luego veremos las positivas, que las tiene y muchas, ¿no? Pero para tratar de enfrentar estas características, cuando se plantea esta cuestión a quienes llevan adelante la ejecución de las políticas de estas empresas familiares, estos van a retraerse, a actuar como poderosos, a tratar de generar círculos de influencia, ofreciéndoles protección en tanto y en cuanto apoyen sus iniciativas. Pueden llegar a reaccionar en forma exagerada y creer que es un ataque el hecho de mencionarles que hay otras formas o mejores formas de llevar adelante el management de la empresa. Les diría que es muy difícil que perdonen una crítica, aunque sea esta constructiva, hacia su persona. Exigen al grupo familiar una absoluta lealtad a sus ideas. Esto va de suyo que genera una autopercepción de las mejores partes de sí mismo, ¿no? Y que en definitiva también sean negadores de sus debilidades y de sus errores. Se autoperciben o autodefinen como portadores de la única verdad y garantes, únicos garantes de la continuidad de la empresa familiar. Y cualquier oposición que se les presente lo asumen como un combate que en algunos casos puede llegar a ser hasta despiadado. De hecho, instituyen un sistema ad hoc de premios y castigos para influir sobre el grupo. Estos premios pueden estar traducidos en garantías de afecto, de recompensas económicas o de algún tipo de trato diferencial, y los castigos, en contraposición a esto, sería una ausencia de muestras de afecto, una supresión de estímulos o recompensas económicas, o hasta inclusive llegar a amenazas con respecto a una futura separación de la empresa. Ellos se refieren a su empresa como mi negocio, como mi empresa. Así es como lo perciben, porque ellos le dieron nacimiento, porque ellos lo desarrollaron, y en definitiva los que no son familiares les resultan
ajenos y por ende es muy difícil reconocer esa capacidad a quienes no pertenecen a la familia. Esto obviamente va a desembocar en una etapa de crisis, una crisis que va a tener que ser diagnosticada, un diagnóstico que debe involucrar a toda la organización. ¿Para qué? Para perfeccionar la búsqueda de la solución de los problemas, ¿sí? En este caso va a ser crucial la opinión de asesores externos. ¿Por qué? Porque estos serán los únicos que van a poder realizar un análisis crudo, objetivo y totalmente desapasionado de los problemas y cuáles han sido inclusive las causas de esos problemas. Bien. Entonces, nosotros como profesionales que podemos brindar nuestros servicios a una empresa familiar, tenemos que ser y actuar en consecuencia a las características propias y necesidades que requiere el diagnóstico de una empresa familiar en crisis. Bien, hasta el momento hay preguntas. Bueno, así como hay cuestiones que también... Si puede ser, Horacio. Dígame. Recién más que nada usted apunta quizás a la deficiencia operativa o administrativa de una empresa familiar. Ahora, en lo legal, ¿cambiaría algo una SA? Más que nada, capaz el tema de acciones o sucesiones, ¿puede ser? Perdón, lo perdí. En lo legal me dijo cambiaría algo. O sea, si hubiera alguna diferencia entre una empresa familiar y una no familiar en términos legales. No. En términos legales no. Estas son características que van más allá de lo legal. Bien, como les dije, así como hay cuestiones que son negativas, también hay muchas que son positivas. Y de hecho hay empresas multinacionales y empresas extranjeras que son empresas familiares. Por ejemplo, ustedes saben que Ford es una empresa familiar, que después ha cedido parte de su paquete accionario a personas ajenas de la familia, es otra cuestión, pero Ford nació como una empresa familiar, aunque parezca increíble. Ahora bien, lo que nos interesa con respecto a las conductas tiene que ver con aquellos que ejercen una función dirigencial en la empresa familiar, que lo que van a otorgar a la empresa es su propia impronta, ¿no? Esta conducta lo que va a hacer es exteriorizar cuáles son los pensamientos de aquel que lleva adelante la gestión empresarial propiamente dicha. Hay que analizar cuál es el contexto en el cual ésta se desarrolla, hay que analizar la historia de estas personas y de esta empresa en pos de efectuar el diagnóstico adecuado. Puede haber conductas que hayan servido en un determinado momento y que pasado ese momento en el cual se aplicaron esas conductas, estas dejaron de ser eficientes. Bueno, ahí es el momento de asesorar al empresario familiar como para poder aplicar nuestros conocimientos técnicos y abrir esa organización a la profesionalización que nosotros, digo nosotros, al referirme a profesionales ajenos, es decir, a profesionales que no pertenezcamos a la estructura familiar. Créame, yo conozco casos exitosos de personas que no pertenecían a la familia y que fueron incorporados luego de un largo y tormentoso por momentos proceso, fueron incorporados como propietarios, es decir, como tenedores de acciones. Se los participó, se los incorporó. Esto, por supuesto, requirió servicios profesionales que ayudaron a efectuar esa transición y agregarle valor a la empresa.
Con lo cual quiero decir que se puede hacer, mediante soporte profesional se puede hacer. Y de esa forma, créanme que más allá de la ventaja de aquel que se incorporó a la estructura de la sociedad, a pesar de no pertenecer a dicha familia, más allá de eso, la empresa se potenció sensiblemente. Y esto redundó en un beneficio absoluto para todos los involucrados. Lo primero que hay que hacer es reducir tensiones, ¿no? Hay que entender que el grupo familiar no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir otros fines, ¿no? Y a partir de ahí, con esta, digamos, mirada un tanto disruptiva, podemos realmente potenciar y cohesionar los objetivos de todos los involucrados, ¿no? Bien. Les había dicho que también había cuestiones marcadamente positivas relativas a las empresas de familia y que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con ese valor adicional que es ese sentimiento de pertenencia que muchas veces hace que una persona dé el 110% por tener puesta la camiseta de la empresa familiar. También hay una cuestión comunicacional que a veces hace que se obtengan respuestas más rápidas, más ágiles ante eventuales requerimientos y que no se tenga que pasar por todo un sistema de comunicaciones y un organigrama que hace que cuando se obtenga atención a lo que se está demandando, ya sea realmente tarde. Sí, claro, es más fácil iniciar la actividad. Esta informalidad a veces juega a favor y a veces juega en contra. Por eso siempre lo que hay que tratar de hacer, como con todas las personas, como en todas las circunstancias de nuestra vida, es tratar de sacar cuáles son las cuestiones positivas, nutrirnos de lo positivo y desechar lo negativo. Créanme que casi todo tiene su parte positiva y todo tiene también su parte negativa. Está en nosotros aprovechar aquello que nos sirve, que nos pueda enriquecer, que nos pueda aportar y desechar aquello que nos suma. Estamos hablando siempre teniendo en cuenta que las empresas tienen que tener un cambio evolutivo y aparte de evolutivo tiene que ser estable, tiene que ser sustentable, ¿no? Porque de otra manera tampoco sirve a los fines de la existencia de la empresa. No se puede pretender una solución que sirva para hoy, aquí, ahora y en adelante, cambiar y borrar o borrar con el codo lo escrito con la mano, ¿no? Entonces, sepan que el típico dirigente de empresas de familia per se va a ser un líder autocrático y que maneja exclusivamente los aspectos motivacionales, en forma inclusive a veces hasta compulsiva. ¿Frente a quién? Frente a sus dirigidos, al grupo familiar que éste dirige. Y créanme que en todos los países estas características se replican, no es una cuestión solamente que se verifica en Argentina. Pero lo cierto es que el profesionalismo, si se quiere, siempre llega con antelación a los países desarrollados y recién muchos años después es recibido por nosotros, digamos, por la Argentina. Pero más allá de eso, hay que tener siempre en cuenta la importancia que las empresas de familia han tenido en el desarrollo de la economía mundial. A ver, nosotros habíamos hablado de affectio societatis como uno de los elementos específicos del acto constitutivo de sociedad, que precisamente era el único elemento que no estaba mencionado en el artículo primero de la Ley General de Sociedades, esa era una de las partes de una de las preguntas del parcial.
ese affectio societatis implicaba, entre otras cuestiones, anteponer las necesidades del órgano, las necesidades de la sociedad, las necesidades de la empresa, por delante de las necesidades personales de sus integrantes. Entonces, en lo que es la actividad dirigencial de una empresa de familia, siempre se verifica una alta necesidad personal de éxito de aquel empresario que detenta la dirección de la empresa. Entonces esto se estaría de alguna manera contraponiendo al affectio societatis, ya que estamos hablando de una necesidad personal de éxito y no necesidad de la sociedad de éxito, sino personal. Necesita el reconocimiento, que digan tu empresa, tu gestión, y no la gestión del management de la empresa, la empresa. Entonces hay que empezar por cambiar esa mirada. Entonces hay que diferenciar el éxito individual de lo que es el éxito empresario, el éxito de la empresa. A ver, es característico de las empresas familiares reaccionar en forma lenta, si se quiere, ya que cualquier tipo de reacción lo que va a implicar es un desplazamiento de personal, ¿no? Del personal de la familia, desplazar a unos y colocar a otros. Entonces, esto no se puede hacer, digamos, con cierta agilidad porque, como sabemos, trasciende cualquier decisión el ámbito propio de la empresa y llega inclusive hasta el seno de la familia. A ver, como característica valiosa, tenemos esa típica práctica de reservar cargos de directores o de altos cargos gerenciales para miembros de la familia. Esto inevitablemente se va a traducir en reclutar personal inadecuado, ¿no? Entonces, contra eso, contra esa falta de profesionalización, es contra lo que nosotros tenemos que actuar cuando requieran nuestros servicios como profesionales externos. A ver, hay algunos conflictos que no se van a poder evitar, ni en las empresas de familia, ni en las sociedades abiertas, pero sí se pueden minimizar. Hay algunos conflictos que se pueden evitar, no todos, y luego, con respecto a esos conflictos que no se pueden evitar, también se pueden gestionar o administrar correctamente o que resulten una bomba de escalada inusitada en el seno de la empresa familiar. Para ello, de años a esta parte, se utiliza un instrumento que se llama los protocolos de empresas de familia, ¿no? Que ya en Europa se ha venido utilizando desde hace muchísimos años y que en la Argentina se están comenzando a utilizar a partir de la unificación del Código Civil y Comercial del año 2015, agosto 2015. Repito, esto no asegura la ausencia de conflictos, sino que minimiza la posibilidad de la aparición de estos, es decir, ya algunos sí pueden evitar que aparezcan, no todos, y aquellos que aparecen tengan un marco dentro del cual se gestionen o administren para que su impacto sea el menor posible. Bien. Estos protocolos de empresas de familia que yo les comento son contratos privados que tienen sus efectos solamente entre los integrantes de esta empresa familiar y que pueden prever infinidad de cuestiones, tales como, por ejemplo, requisitos para el ingreso de nuevos integrantes de la sociedad. A partir de determinado momento se puede estipular cualquier tipo de requisito, siempre que no se contradiga la ley, la moral y las buenas costumbres. Se pueden incluir requisitos para los futuros integrantes de esta empresa familiar. Por ejemplo, podría ser que a partir de determinado momento o a partir de la firma del protocolo de empresas de familia, quienes quieran ingresar en esta empresa tengan como requisito
detentar un título universitario. Podría ser. ¿Esto es la solución? ¿Esto asegura un management profesional adecuado? No, pero opera como una suerte de filtro. Ya aquel que, por ejemplo, pudo completar una carrera universitaria, se supone que tiene una actitud distinta que aquel que está todo el día jugando a la Play, por ejemplo. Entonces, eso ya puede ser algo que haga que la selección natural de los integrantes de la empresa familiar sea mejor. Se puede estipular en el protocolo de empresas de familia políticas para otorgarle préstamos a los integrantes de la empresa, políticas que sean comunes, por ejemplo. Esto significa montos máximos, montos mínimos que se puedan prestar, plazo por el cual se efectúa el préstamo, tasa a la cual este se otorga, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, estos protocolos de empresas de familia con las prescripciones que involucran son comunes a todos los integrantes de esta empresa. Es decir, son para ellos como la ley misma. También se puede instituir cuestiones relativas a el retiro de los miembros de las empresas familiares, cuáles van a ser las condiciones en las cuales estos se van a retirar, o la venta de la parte de la empresa de algunos de los integrantes, ver la forma de evaluación, la forma de pago de su participación. Inclusive se pueden prescribir algunas cuestiones relativas a evitar que aquellos que no pertenecen a la empresa de familia puedan generar cierto conflicto. Por ejemplo, para los casos de divorcio, ustedes saben que cuando los divorcios son controvertidos y la cuestión versa sobre la parte patrimonial del régimen matrimonial, las esquirlas de esta explosión pueden llegar al ámbito de una empresa de familia. Supongan, sé que es miembro de una empresa de familia el hombre, entonces la mujer al momento del divorcio, como no obtiene de su ex cónyuge aquello que cree merecer, entonces en el medio de la contienda laboral manda a realizar o pide una intervención judicial, una auditoría, un embargo de cuentas, y todo eso afecta a la empresa. Entonces, para evitar estas cuestiones, en el protocolo de empresas de familia se puede establecer que aquellos que pertenezcan a la empresa familiar deben adoptar un régimen matrimonial consistente en la separación de patrimonios, en patrimonios separados. Es decir, a partir del año 2015 también se puede adoptar, no solamente por el régimen de comunidad de bienes en el matrimonio, el conocido de la sociedad conyugal, sino también en el régimen de separación de patrimonios, patrimonios separados. Y se puede cambiar de régimen de un año a otro, pero cambiar e inscribir. Entonces, si los integrantes de una empresa familiar, cuando se casan, optan por el régimen de separación patrimonial, cualquier disputa con respecto a los bienes del matrimonio no afectará la dinámica de la empresa familiar. Entonces, como yo les digo, no evitan los protocolos de empresas de familia todos los conflictos, sí pueden evitar algunos. Por ejemplo, este que yo les digo, otro puede ser que se establezca en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, que en el caso de que fallezcan los socios, los herederos no se incorporarán a la empresa, sino que se les liquidará su participación, y liquidada la participación y entregándosela, no se incorporan a la empresa familiar. Entonces, otro conflicto posible que ya lo tenemos controlado. ¿Por qué? Porque puede ser que yo me lleve muy bien con mi hermano, llevemos adelante una excelente actividad empresaria, pero fallece mi hermano y yo no tengo ni la misma relación ni el mismo interés de llevar adelante una actividad empresaria ni con mis sobrinos ni con mi cuñada. Entonces, esta posibilidad de
incluye en el protocolo de empresas de familia que los integrantes de la empresa deban optar por un régimen matrimonial patrimonial de separación de patrimonio, aventa también la posibilidad de un conflicto en este sentido. Por eso, los cambios introducidos a partir del año 2015 en nuestra legislación nos dan distintas herramientas que permiten evitar algunos conflictos que han tenido a mal traer, en este caso que estamos analizando, a las empresas de familia. Esto no solamente sucede acá, sino que sucede también en cualquier parte del mundo. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? No hay preguntas. ¿Alguno trabaja en alguna empresa de familia? Yo, gracias. Bueno, y algunas de las características que comentamos, ¿usted las ha percibido? Sí, en la positiva, yo trabajo junto con mi papá mano a mano, él es contador, y hay un empleado más. Y el tema de la cultura lo súper relaciono y las respuestas rápidas, porque como lo tengo al lado. Y después, bueno, el tema del profesionalismo no, porque él obviamente me exige el título, pero me enseña. Si tengo alguna duda o algo, siempre estoy a disposición. Mi abuela con el hermano compraron el hotel, y entonces después se ramificó lo que es la parte de mi abuela con la parte que sería mi tío abuelo. Entonces ahí Bueno, y ahora se va ramificando. ¿Están ustedes? Exactamente, está mi padre ahora. Pero bueno, mi padre, por ejemplo, quiere vender, la otra parte no quiere, entonces un tema ahí claro. que no, pero, complica y aparte, todo eso. virtualmente están ustedes dentro de poco también. Y yo la verdad, Harían los un hotel nietos. en la costa es lo menos rentable que pudo haber actualmente. Es muy Bueno, complicado a nivel económico, es insostenible. un hotel en cualquier lado. Yo tengo clientes hoteleros que lo cerraron y lo alquilaron la estructura, toda perfecta, funcionando, pero lo alquilaron para una obra social que alojaba a parientes de pacientes que vienen del interior, porque no tenían reservas directamente. Estoy hablando en capital, no en la costa. Acá en la costa directamente lo bueno y lo malo que trabajás sí o sí en lo que es temporada. Diciembre, enero, marzo trabajás, después lo que sería fuera de temporada no hay forma que el hotel funcione porque hay muchos hoteles, no hay turismo y bueno, encima la economía del país que cada año está peor a nivel general y es insostenible ya. Antes los fines de semana largos abríamos, ahora ni pensamos abrir por un tema de estructura de costos. Bueno, era lo que le pasaba a mis clientes. Estuvieron mucho tiempo cerrados porque les salía mucho más caro tenerlo abierto, aunque sea con la dotación mínima, que cerrado. O sea, perdían menos de tenerlo cerrado que tenerlo abierto, aunque sea con la dotación mínima. Pero bueno, la costa siempre es muy estacional. ¿En qué parte están ustedes? Estamos en San Clemente. Es más, este verano directamente lo alquilamos por lo mínimo, porque entre la incertidumbre de la pandemia, la parte económica y demás, sacamos cuentas. Si llega a haber alguna externalidad, como no sé, cierre de temporada por contagios, algún empleado contagiado, un cliente contagiado, nos aniquilaba, porque encima no podemos cancelar, no podemos dar de baja los contratos temporales. Claro. Entonces nos aniquilaba. O sea, literalmente de los 5 meses de temporada, 2 y medio son para estructura de costos. Entonces pasaba algo fuera de lo calculado y sí, era la cara. Pasa que sí, fue una de las actividades más afectadas, ¿no? Digamos, el turismo realmente fueron muy afectados, no hay forma. Y encima lo que arrastran, ¿no? Lo que arrastran. Pero volviendo al tema de la empresa familiar, y usted había dado el ejemplo de que, por ejemplo, uno quiere vender y el otro no quiere vender, ¿no? Usted había comentado eso. Exactamente. Bueno, a mí me tocó actuar con una empresa familiar importante, una empresa agropecuaria, fruti hortícola.
se habían presentado capitales con intención de comprarla. De esto le estoy hablando ya hace mucho tiempo, ¿no? En los 90. Pero, ¿qué pasa? Prevaleció esa conducta de líder autocrático que dijo, no, esta es mi empresa, no la voy a vender, esta la hizo mi padre, la hizo de la nada, nosotros no la vamos a rifar. Se le trató de explicar, se le trató a los que estábamos afuera, los que no éramos miembros de la empresa familiar, sino que éramos profesionales contratados, que era la mejor solución, que inclusive era un gran negocio. No solo solucionaba un problema financiero muy importante que arrastraba con deudas por créditos con los bancos esta empresa, sino que más allá de saldar todas las deudas, implicaba que cada uno de sus socios se lleve una suma más que interesante, pero esta conducta del líder autocrático, generando lealtades inclusive con algunos miembros de la empresa familiar, hizo que no se realizara la operación. ¿Cómo terminó esta empresa? Quebrada. De ser una de las más grandes en la actividad en esa parte del país, a desaparecer. ¿Por qué? Por esta actitud petulante, egocéntrica de este líder autocrático, que por supuesto ya está muerto, pero lo que hubiera sido un gran negocio y les hubiera permitido con el producido de esa venta seguir viviendo sus hijos y nietos, desembocó en una quiebra. Así que bueno, por eso les hablo de algunas conductas que se visualizan en casi todos los casos, ¿no? Son casi patológicas estas conductas. Entonces, está en nosotros los profesionales tratar de hacer entender a estas personas qué es lo mejor para la empresa y en definitiva que también va a ser para ellos, dejando egos de lado. Bien. Bueno, señores, el lunes nos estamos volviendo a ver, el jueves recuperan los que necesitan recuperar. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, profe. Dale, profe, hasta el lunes. Gracias. Chao. Hasta lunes. Gracias. Chao, profe, gracias. Luego, señores.